Gracias, Mauricio, por estar aquí. Mauricio Nada, un gran pianista. Un placer como siempre, querido Gerardo. Saludos a todo el auditorio y ojalá que disfruten el programa. Sí, ¿cuántas veces te entrevisté en MBS? ¿Una vez? ¿No? Una vez, nada ¿Una más. vez? Ah, pero en esta te voy a entrevistar más veces, ¿no? Venga. Oye, Mauricio, la música, la filosofía es un tema muy importante, porque en el siglo XIX todavía no se tenían los conocimientos científicos que ahora en la actualidad tenemos, y hablar de la música era hablar del sentido de la tierra, el sentido de la naturaleza, del cosmos, y lo reflejaban desde ese punto de vista, ¿no? Pero la música es algo que nos ha acompañado en nuestras vidas, a cada uno de los seres humanos que hemos pasado por esta tierra, pero para la humanidad es importantísima la música. ¿Qué es para ti la música? ¿Qué significa para ti la música? Bueno, para mí la música es un mundo. Yo te diría que para mí era más fácil de niño tocar el piano que hablar, por ejemplo, ¿no? Era muy tímido, y sin embargo en el piano siempre las emociones corrían como en un río sin fin, ¿no? Y bueno, la música es lo que me ha atraído, lo que me ha mantenido activo toda mi vida. Yo me empecé a dedicar de juego, primero de niño, después como hobby de joven, pero muy niño todavía. A los 9 años yo decidí que ya quería ser pianista el resto de mi vida, y bueno, me fui a estudiar a los 9 años de edad. Di mi primer recital. No fue fácil, hay que estudiar mucho, hay que aguantar trancazos, hay que aguantar tus propios errores, en fin, pero al final se puede. Y cuando haces una decisión de ese tamaño a tan temprana edad, hay de dos: o te acompaña toda la vida para bien, o te destroza y acabas siendo un músico frustrado, o acabas saliéndote de la música. En mi caso, afortunadamente, hasta la fecha estoy muy activo, siempre dando conciertos, me fascina lo que hago, me divierte, y difícilmente siento que podría ser algún otro tipo de profesión que no fuera la música. Pero ¿qué es la música para el ser humano? O sea, tú que estás profesionalmente en la música, ¿cuál ha sido ahora sí, la experiencia que tienes con nosotros, los que te hemos escuchado? ¿Qué experiencia tienes para los seres humanos? ¿Qué significa la música para los seres humanos? Bueno, la música y el arte en general son una manifestación, quizás lo más automático que se puede manifestar del ser humano, desde lo más profundo, digamos, del ser humano, ¿no? Las palabras son muy importantes, pero las palabras se piensan mucho a veces. La música es algo que sale de manera espontánea, automática, y por tanto es como más auténtica, más cierta, más realista. Y bueno, yo he notado muchísimo que la música cambia la actitud de la gente, ¿no? Y ahora está muy de moda la musicoterapia, que hay veces que funciona, a veces que no, depende de quién te la des, depende también qué piensa esa persona al respecto. Pero yo con mis conciertos te digo que mucha gente entra amargada, enojada o lo que sea, y sale ahí con una sonrisa, va y te da un saludo y se va a su casa más feliz que 2 horas antes. Y para mí eso es bien importante, ¿no? No lo de la música clásica, nada más la música todo el tiempo nos acompaña ahora en nuestros coches, en la edad ya moderna, ¿no?, en la que estamos. En el coche, en cualquier elevador incluso hay música, y es muy importante. La música tiene connotaciones no nada más intelectuales, sino también neurológicas, de las que yo no sé nada prácticamente, pero sí he leído libros en los que se dice claramente que la música cambia los canales de tu cerebro físicamente, realmente. Y bueno, eso es como muy fuerte, ¿no? Pues sí, es que la música siempre nos ha acompañado y es muy importante. Pero fíjate que dijiste algo que me impresiona bastante. Decías las palabras se piensan. O sea, este era uno de los argumentos más importantes de Nietzsche con Wagner, porque cuando escribes ópera piensas el discurso, pero ¿quién está atrás del discurso? ¿Quién dice el discurso? Y siempre, de alguna forma, Wagner siempre quiso dar un testimonio de la redención, un testimonio de la fe católica, pero entonces están las palabras guiadas, y al revés de Nietzsche, que dice que la sinfonía no tiene palabras. Entonces
es más auténtica y más como sinónimo de la tierra, el sinónimo del sentido del cosmos, de la naturaleza. ¿Tú qué pensarías al respecto? Sí, bueno, la música quizás sea de todas las artes la más abstracta, ¿no? Cuando no es vocal, es decir, ya cuando tienes canto o cuando tienes ópera se junta música con texto, y eso lo hace menos abstracto, lo hace más entendible en el idioma en el que si se presenta en español lo va a entender alguien que habla español, pero la música cuando no tiene texto es muy abstracta y por lo tanto no hay una manera de hacer música. Hay una sonata de Beethoven, la puede ser de millones de maneras según quién seas, de dónde vienes, tu carácter, tu actitud, tu infancia. Es decir, es una puerta abierta hacia el infinito, y en ese sentido yo no convivo mucho con la idea de que la música que se ha hecho muy románticamente, y suena muy lindo decir que la música es el lenguaje universal. No puede ser un lenguaje universal porque no es un lenguaje, es un lenguaje personal más bien. Un lenguaje universal sería, si todo el mundo hablara español, entonces el español sería el lenguaje universal, pero la música es tan abstracta y tan personal que no es que yo te diga, mira, en esta sonata de Beethoven, en este pasaje, él lo que te quería decir es que qué bonito cielo. Eso jamás se lo va a decir una sonata de Beethoven, ninguna sonata que no sea, ninguna obra musical que no tenga texto, porque esa no es la función de la música, más que de la música que sí tiene texto, ¿no? Que te está platicando una historia, te está narrando. Y en eso nos perdemos los músicos, ¿no? Pasa mucho que de pronto te dicen, claro, cuando tú tocabas yo sentía lo que Chopin sentía. ¿Cómo voy a saber yo lo que Chopin sentía? Menos lo puedes saber tú, ni siquiera Chopin sabía lo que sentía. Entonces, ¿cómo puedo yo transferir la emoción de alguien que se murió hace 200 años hacia una persona en el presente? Es imposible. Lo que puedo transferir es el contexto, el contenido totalmente musical, el fraseo, qué sonido quiero, si quiero que suene agresivo, quiere que suene más rápido, más lento, eso sí, porque eso sí le pertenece ese mundo abstracto de la música, que no tiene nada que ver con el texto o con las palabras, que son valiosísimas por supuesto, pero son una cosa muy diferente. Fíjate que, bueno, tal vez no me lo comprendiste, pero hay algo de lo que nos estás diciendo, que la música abstracta para ti sería esa música que no tiene una dirección, palabras que te digan hacia dónde vas. Tampoco, o sea, la música abstracta te habla exactamente de la naturaleza, cómo todos somos diferentes, todos pensamos diferente, así como tú dices de una sonata de Beethoven, tú no le puedes decir qué sucede con las sonatas, si está expresando un sentimiento X o Z, sino es como es la naturaleza. Cada ser humano somos tan diferentes, actuamos cada instante en diferente forma, que no nos pueden encuadrar como Mauricio Nader, por ejemplo. Mauricio Nader, ¿quién es? Eso es imposible. Claro. Mauricio Nader es una multiplicidad de cosas. Eso es lo que Nietzsche quería interpretar con la música de Beethoven. Claro, y no nada más yo y tú y cada uno de nosotros somos algo diferente, sino que cada minuto eres algo diferente de lo que eras el minuto pasado, porque tuviste vivencias que te cambiaron. Entonces, si le pones una etiqueta a una persona, 3 segundos después ya no puede ser cierta. Y lo mismo pasa con la música. Yo toco una sonata de Beethoven, siguiendo con el caso, y un mes después la vuelvo a tocar, no la voy a tocar igual, ya tuve experiencias que me hacen tocarla con otra perspectiva, o un poco más lento, o un poco más lo que sea, o menos lo que sea, pero no, la sonata en sí no existe como tal, casi como si la música no existiera en realidad, como si fuera una representación más o menos aproximada y cada quien la reviviera, y eso se me hace... Pero así igualito es la vida. Exactamente. La vida de los seres humanos. Entonces, por eso, como no había las palabras, por ejemplo, como teoría cuántica, que ahora ya nos puede orientar más, o por ejemplo la teoría de la relatividad, que te puede orientar, energía igual a masa por velocidad, ¿qué quiere decir? Pues es energía, pues es alguna multiplicidad de cosas, es el desborde de todas las cosas, y la masa pues es la forma de las cosas. Pero en el siglo XIX, al principio sobre todo, no se podía más que como un ejemplo, se ponía la música, lo que tú estás diciendo, se ponía como ejemplo del sentido de la naturaleza. Exacto. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Todo absolutamente es cambiante, ¿no? La conciencia humana a veces ve las cosas fragmentadas, ¿no? Tú
veo que estoy enfrente de ti, pero en realidad estoy enfrente de ti o estoy percibiendo que estoy enfrente de ti, y es mucho más grande que, la realidad es mucho más grande que esta cabina en la que estamos, ¿no? Bueno, es muy interesante. ¿Qué te parece si después de un corte regresamos con este tema? Claro que sí. Hablando de que somos tan cambiantes que no puede existir nada que podamos definirlo como un absoluto, es lo que creo que tratabas de expresarnos, ¿no? Pero fíjate, ayer que estábamos escuchándote en una velada poética muy bonita que nos invitaste, uno de los poetas habló del olvido, y este es un tema que es muy parecido a lo que tú estás expresando hacia adelante. Ahorita el olvido lo estamos expresando hacia el pasado, y el olvido siempre olvidamos todo lo que nos sucede en la vida, y lo podemos, pero también lo podemos recordar muy fácilmente, ¿no? En la música sucede lo mismo, ¿no? En la música sucede, cuando estás tocando, sucede una cosa muy interesante, sobre todo si es una hora larga, ¿no? Digamos una sonata de media hora, de 15 minutos. Tienes que ir pensando en el presente, porque lo estás recreando, lo estás tocando físicamente, pero tienes que saber hacia dónde vas, porque va tan rápido la música, que si tu mano llega medio segundo tarde, ya vas tarde. Pero tienes que saber de dónde viene 15 páginas antes, qué frase se parecía a esta, y cómo esa, hablando de lo cambiante, como en esa ocasión significaba algo porque era el principio de la pieza, supongamos, ya que ya pasaron 8 minutos o lo que sea, eso mismo ya significa otra cosa diferente. Entonces es como en 3 tiempos al mismo tiempo, y va tan rápido la música. Cuando tú ves un músico, da la impresión de que está relajado, de que no pasa nada por su cabeza, pero la cabeza va a 1000 por hora, aunque las manos se muevan aparentemente lento, y es porque tiene que suceder, es como el deporte. Me pongo a pensar en un tenista. El tenista ve que el contrincante va a lanzar la pelota, para cuando él intuye para dónde va, ya tiene que estar corriendo. Si no empezó a correr, ya no va a llegar, sobre todo si va a llegar a 200 por hora, ¿no? Como los profesionales. No gana que te quedes parado un cuarto de segundo y ganas ese punto. Tienes que salir corriendo. Su cerebro va a toda velocidad, y lo mismo pasa con la música, ¿no? Estás en el presente, pero tienes que percibir en poco tiempo dónde va a estar tu mano, tu mente, tu oído, el sonido como lo quieres. Es una cosa bien compleja, pero emocionante, y que a mí me llena siempre de mucha pasión y de incógnitas, y me hace pensar sobre mejores soluciones y cómo pensar mejor y cómo percibir mejor. Tiene que ver mucho como con psicología, con percepción, con filosofía incluso. Fíjate que estás hablando de un tema que Nietzsche estaría fascinado escuchándote, ahorita sobre todo en el siglo XXI. Diría, eso es lo que quise decir. ¿Con qué? Con sus pensamientos de la voluntad de poder, el eterno retorno, y esta situación del instante y de la posibilidad de un futuro, nos obliga a que el eterno retorno es la memoria, y entonces olvidamos pero también recordamos. Entonces cuando actuamos, o sea, cuando tú estás expresando ahorita la música, que estás actuando, pues estás actuando junto con el apoyo del pasado, y en el instante que estás, siempre tienes el pasado presente, pero es un pasado no perfecto, sino lo traes al presente, lo traes a tu interpretación del presente. Exacto. Y eso se llama voluntad, eterno retorno a Nietzsche. Lo que estás expresando tú como musical, pues es toda la filosofía de Nietzsche, o sea, como la voluntad de poder te lleva a ser creativo, y somos totalmente creativos. La música es creativa. Totalmente. Pero así es, actúa toda la naturaleza, hasta una piedra, si tiene su voluntad de poder. Lo que pasa es que como la vemos tan fija, sentimos que no se mueve, no tiene ninguna repercusión, pero pues, todas las piedras por dentro se mueven, y además tienen movimientos de rotación y traslación de la Tierra y el galáctico, y con la erosión del viento y del agua. Exactamente. Entonces es muy similar a la música, porque a la música no escrita, eso es porque la música escrita ya te dice hacia dónde quieres ir. Tú quieres usar, por ejemplo, el amor, entonces dices, la música va a interpretar el amor en este tipo de formas, pero ya te dice el cómo, y
Y la voluntad de poder y el eterno retorno con Nietzsche simplemente son la forma que actúan todas las cosas en la naturaleza y sobre todo el ser humano. Siempre estamos actuando con el pasado, siempre, y siempre lo traemos al instante, y el instante va cambiando constantemente. Bien interesante. Luego con la música, con el piano, yo te puedo hablar como pianista, pasa mucho que en tu casa lo estudias de una manera, X pasaje, X pieza que vas a tocar en un concierto, y tienes muy claro qué se siente en tu piano, pero llegas al otro piano del concierto y no se va a sentir nada parecido. Ves más duro, más suave la sala, el ruido, la acústica, todo cambia. Entonces en ese momento tú debes de cambiar. O sea, no puedes tocar en la sala como si estuvieras en tu casa, porque no estás en tu casa. Es una consecuencia, como tú en tu vestidor actúas de una manera, pero si estás no sé, en el frente dando una conferencia, no vas a actuar de esa misma manera. Es la misma persona, pero es otra actuación absolutamente. Es como que somos un poco como títeres de una obra teatral, pero la diferencia es que el títere alguien lo mueve y aquí tú tienes que moverte. Tú eres el títere y eres la persona que mueve a ese títere. Y eso es interesante. Y si eres ético y eres honesto, eres un buen manejador de tu propio títere. Y si no, acabas haciendo tu propio ridículo y te engañas y pasan todas las cosas malas a partir de ahí, ¿no? Fíjate, tú trajiste la palabra ética. Es muy interesante si lo queremos analizar como si fuera una conducta, como si fuera un código de conductas, pero la ética, sobre todo la ética de responsabilidad que nosotros promovemos, es una ética para buscar el bienestar general de los seres humanos, o sea, tener una vida mejor todos los seres humanos, porque no se trata de que haya esa disparidad de clases sociales y de razas, y bueno, estamos siempre en una guerra unos contra otros, y eso es lo que la ética de responsabilidad trata de evitar, ¿no? Pero tú mismo dices la ética en la música, o sea, ser ético, pero te digo, no son reglas de conducta, eso sería la moral. Pero lo interesante de aquí es que tú, por ejemplo, ya regresando al tema que estamos tratando, tú ahorita eres una persona, pero te vas a tu casa o vas a otra junta y eres totalmente diferente. Parece que seas el mismo, pero cambias a cada instante y sobre todo de un lado a otro. Es todo tu cambio, es lo mismo que musicalmente estás diciendo, ¿no? Totalmente. Es como si fuéramos todos actores de la vida, pero puedes actuar un montón de papeles que tienes registrados también en tu memoria, o que te inventas en ese momento según lo que te convenga o lo que creas que es lo prudente o lo correcto. Y si eres muy malicioso, vas a hacer lo que sea más incorrecto para ser malicioso, según qué tan bueno, qué tan malo seas, ¿no? Pero sí es muy, muy cierto, y en la música pasa lo mismo. Cuando tú estás frente a un público, cada público y cada piano y cada momento te da una perspectiva diferente. Hay veces que a lo mejor sales con dolor de estómago y tocas nada más para acabar de tocar, y hay veces que estás feliz, el piano funciona, está llena la sala de público, todo está funcionando bien, estudiaste muy bien, y bueno, es un gozo absoluto, aunque sea la misma pieza y la misma persona o incluso el mismo piano. Entonces cada momento debería hacerte cambiar, y se nos olvida eso, se nos enseña que la música es que si la partitura dice tal cosa, lo haces así y se acabó. Entonces, ¿para qué queremos tantos músicos? Porque no se lo metes en una computadora y la aprendes en cada concierto que vaya a haber en toda la historia y que suene igualito y ya. Pero no es eso, es que cada quien tiene que impregnarle su propia belleza o su propia manifestación personal. Te digo, estaría, Nietzsche, encantado de estar aquí escuchándote. Yo siempre me gustan los ejemplos de la música para entender al ser humano, y bueno, esta es una de las partes que más nos llama la atención, cuando la música nos sirve como ejemplo. Bueno, pero tenemos que ir a otro corte y regresamos, mi querido gran amigo. Con mucho gusto. Qué bárbaro. Ayer me sorprendiste un poco, te lo voy a decir, te lo pregunto hasta con nuestros radioescuchas. Yo digo, cualquier cosa que haga uno de trabajo es muy digno, pero yo te he escuchado en grandes piezas musicales
y ayer se me hacía que estabas simplemente en un acompañamiento, que había sido invitado o lo que sea, pero no sido simple acompañamiento, pero no le quiero quitar mérito. Pero tú, como si ves una enorme diferencia en eso, porque yo sí la sentí, Bueno, es que mira, cuando estamos justamente hablando de cómo las cosas son diferentes a pesar de que parezcan las mismas, ¿no? Si tú acompañas a un cantante, no puedes tocar como si estuvieras tocando con una sinfónica. Simplemente el cantante tendría que callarse porque sería demasiado ruido, ¿no? Entonces, parte de ser músico es saber hasta dónde tu ego llega. O sea, en qué momento tú eres el solista y tú tienes que sacarle el lumbre al piano, y en qué momento estás acompañando a otro músico, otro cantante en este caso, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el ego. Yo no creo que acompañar sea mejor ni peor que tocar el concierto de Tchaikovsky, son facetas diferentes. Es como si dijéramos, caramba, Gerardo, que ha hecho empresas y que tiene X o cual actividad en su vida, está frente a un micrófono en una cabina de 2x2, pero eso es parte de quién eres también. Entonces, si eso te lo restas y no te lo permites, te estás quitando oportunidades de experimentar la vida y las manifestaciones que la vida te regala. Entonces, una cosa no es mejor que la otra, simplemente parte de. De hecho, es lo que me di cuenta hace como 20, 25 años, que no tenía nada, ni conciertos, ni alumnos, ni que fácilmente me podía haber muerto de hambre. Lo que me salvó fue justamente ser capaz de hacer todo, de tocar Mozart, de tocar solo, de tocar con una orquesta, de acompañar a un cantante, de hacer música contemporánea, de grabar, de ser juez de concurso. Lo que me pidieran lo hacía. Eso, tarde o temprano me di cuenta que gracias a eso sigo activo. Muchos de mis colegas dirían, no, yo como voy a andar acompañando cantantes y yo estudié 15 años o 20 años. Y entonces, ¿qué pasa? No tienen trabajo, porque como no hicieron eso, se están perdiendo de la oportunidad de hacerlo, y al no hacerlo te pierdes la oportunidad de lo que la vida te tenía preparado después de eso. Ya tú mismo cortaste de tu serruchón todo lo que venía. Entonces yo creo que si eres músico hay que hacer música, digo, la música que valga la pena. La música popular, hay música popular buena y mala. A mí lo que no me hace feliz no lo hago, y tocar en un concierto música popular no me hace feliz, entonces no lo hago, no porque sea mejor o peor. O si me vas a poner a rapear, pues no es algo que yo hago como músico, porque no es mi naturaleza, ¿no? Que lo haga un rapero, que no tengo que hacerlo yo. Y el rapero no puede acompañar a un cantante haciendo música clásica porque no es su personalidad. Pero mientras que tú sepas quién eres y cuáles son todas estas que decíamos, todos estos personajes que están incluidos dentro de tu propio gran personaje, mientras hagas todas, vas a seguir evolucionando y aprendiendo de cada una de ellas, y vas a acabar siendo mucho mejor músico, y vas a estar más feliz, y vas a ser una mejor persona, y vas a contribuir mejor a una sociedad, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú decías algo muy interesante, parte del ego, ¿no? Fíjate que es otro de los temas entre Nietzsche y Wagner. Wagner era sumamente egoísta, una persona muy pagada de sí misma, y entonces él pensaba que su música era lo mejor, y era lo que él decía era la verdad también de las cosas. Y Nietzsche no es que se enojara con sus amigos, se enojaba con esa soberbia, y como tú dices, y yo por eso te dije, no descalifiqué tu trabajo ayer, pero sí me impresionó, porque al verte escuchado otras veces en unos grandes conciertos, pues aquí era todo muy tranquilo, y como tú dices, respetando al otro. Eso es la ética, fíjate, estás respetando a los otros seres humanos, no estás respetando, y además estás acompañándolos, pero lo estás acompañando para poderlos escuchar, porque si no tendrían que escucharte a ti y solamente a ti, y no, en este caso formas una ética, escuchas al otro y le das la oportunidad que también el otro se exprese, ¿no? Totalmente, y a grandes rasgos la sociedad debería hacer eso también, ¿no? Que no a la fuerza yo tengo que pasar antes que tú, porque tú llegaste antes y pásale, no pasa nada, ¿no? Y siempre estamos en ese rollo de que yo tengo que llegar antes al tope, aunque me acaben las balatas, yo tengo que acelerar más que tú, aunque no sé quién eres tú y me da igual, yo tengo que ser mejor que tú solo porque sí, ¿no? Y en eso andamos metidos todos, ¿no? Hasta que te das cuenta que es una estupidez, y que si te relajas y vives tu vida de una manera feliz, el de al lado te vale un cacahuate si el otro frenó o aceleró, es lo mismo. Entonces vives tu vida, no la vida del fulano de al lado, que quién sabe para empezar, ¿no? Pero hay que relajarse primero, antes de
pues del euro. Hace poco una alumna, yo doy clases de piano y lo disfruto mucho, y una alumna me hizo una de las mejores preguntas que me han hecho. Me dijo: oiga, ¿le puedo preguntar algo? ¿Por qué da clases de piano? Dije: jamás me han preguntado eso. Me tuve que quedar pensando, así que bueno, uno, porque lo disfruto; dos, porque de cada clase yo aprendo también, tengo que narrarme lo que aparentemente sé para explicarlo, y entonces me hago consciente de si lo sé o no lo sé, y eso me retribuye. Fue una cosa muy interesante. O sea, a vista del público sería como que das una clase para ganar dinero y para que ya, ¿no? Y eso es parte de también, pero es muy, si te involucras con lo que haces, es muchísimo más rico que ganar dinero o no ganar dinero. Estás ganando dinero, pero sobre todo estás reaprendiendo, reforzando lo que sabes, dándote cuenta que a lo mejor lo que haces no es lo correcto, o que podrías hacerlo de una mejor manera, o puedes explicarlo de otra manera, y eso te convierte en un mejor ser humano a la fuerza. No hay manera que no te convierta en un mejor músico y una mejor persona. Le estás dando a la gente tu conocimiento y es un aprendizaje para ti. Como lo verían mal muchos de los músicos, diciendo: no, yo cómo voy a rebajarme dando clases, claro, si yo soy el músico maravilloso, ¿no? Y fíjate que no, yo le llamaría humildad, pero esa humildad no es una humildad de bajarte la cabeza y bajar los ojos, agachar la cabeza y los ojos, sino al contrario, es al contrario, ensalzar la vida, darle brillo a la vida, al aceptar que uno está con las otras personas, y uno le puede también transmitir sus conocimientos. En este caso, tú como pianista le transmites a tus alumnos, y entonces tú te enriqueces también, porque ves que una creatividad que se logra a base de tu alumno, ¿no? Totalmente. Bueno, y no hay ninguna manera en la que tú hagas algo bien y te retribuya en mal. Tú, si haces algo bien, a lo mejor no de esa manera se te va a regresar el bien, pero de alguna manera va a regresar. Me ha pasado que tengo alumnos que a lo mejor lo hacen de hobby, lo hacen bastante bien, etcétera, pero al final acabamos siendo muy amigos, y esa persona me invita a un contacto con otra persona que me da un concierto y le hace un proyecto gigante, solo porque yo le di clases a una persona. De esa persona nació toda una amistad, hasta un negocio, lo que tú quieras. Si me quedo callado y no, solo por no dar esa clase, para no enseñar lo que sé, o para no rebajarme aparentemente, me voy a perder de todo eso que la vida me iba a regalar, como decíamos hace rato. Entonces no hay más que hacer lo que te nazca, hacerlo bien, hacer el bien por ti mismo para empezar, y por el de al lado, y a la fuerza te ves bien a la fuerza. Veo mucha humildad en tus palabras y me da gusto, Mauricio. Vamos a ir a un corte y regresamos con el último bloque. Si lo pases pacientito. ¿Cuál es tu autor que más se asemeja a tu modo de ser, o que es tu preferido, pero también que sea un reflejo de lo que tú tratas de expresarnos a través de este programa? Pues mira, es una pregunta bien interesante y bien compleja, porque creo que todos nosotros tenemos como un poco de cada quien. Yo tendría, hablando de compositores, un poco de Chopin, mucho de Chopin, pero mucho de los españoles. Me encanta Manuel de Falla, Albéniz, etcétera, pero me gusta muchísimo Bartók, por ejemplo, y luego me regreso 3 siglos y me gusta Mozart, y me regreso un poco y me encanta Bach. Es como un compendio, como una ensalada de muchas personalidades que siento que me pueden identificar. Generalmente me identifico muy bien con los románticos, desde Chopin en adelante, mucho con el romanticismo tardío, Rachmaninoff, por ejemplo, o el postromanticismo se puede llamar, mucho con lo que se ha llamado quizá erróneamente el modernismo, ¿no? Bartók, Prokofiev, Kabalevsky, etcétera. Pero tengo una cosa rara, yo que soy muy inquieto, ¿no? Entonces estoy tocando Mozart, y en cuanto acaba el concierto digo: ¿qué tal si ahora toco un poco de Prokofiev? Me encierro para estudiar Prokofiev, luego ¿qué tal si ahora regreso a Mozart? O sea, como que nunca estoy satisfecho totalmente, y eso es muy bueno. Y aprovecho para invitarlos este 18 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo. Se presenta el festival En Blanco y Negro, que es uno de los festivales de piano más importantes del país, y en varias ocasiones he participado, y esta vez voy a tocar justamente un programa Chopin, Manuel de Falla y Dmitri Kabalevsky, 3 compositores absolutamente diferentes,
y que por eso hace que sea un programa muy, muy rico y muy atractivo. Ojalá que puedan ir. El costo es muy, muy simbólico en realidad, y si nos permite podemos regalar 6 boletos. En un momento nos vamos a decir cómo. No, si nos hablan por teléfono, si no lo escuchan inmediatamente el programa, Mauricio siempre nos está dando boletos para eventos, así es que en cualquier momento que escuchen el programa, si nos hablan por teléfono, podemos conseguirles entradas gratuitas para escuchar aquí al gran Mauricio Nader, un gran pianista. Bueno, para nos hablas, por ejemplo, de muchas figuras de la música, ¿no? Pero muchas veces los que no somos conocedores de la música, nos encanta escuchar la misma pieza. O sea, regresamos a la taquillera. A la taquillera. Pero a veces, ¿tú cómo ves que la música clásica se escuche las taquilleras, como tú dices? Creo que las taquilleras tienen que escucharse, no hay nada de malo. Es como si a mí me gusta mucho el mango, y si 5 días de la semana como mango, no necesito cambiar de fruta y estoy feliz con el mango, por ejemplo. Pero de repente me comí una guayaba para cambiar y para aprender a comer otra fruta, ¿no? Pasa lo mismo con la música. Si escuchas las taquilleras porque te da placer, síguelas escuchando, pero sin dejar de oír las que no conoces. Porque si no conoces lo que no conoces, acabas siendo un vil ignorante con la pena, ¿no? Para no ser ignorante hay que atreverse a tratar de experimentar cosas que no conoces. A veces te van a gustar, a veces no, a veces te van a dar miedo, lo que tú quieras, pero finalmente vas a tener una experiencia mucho más rica en este ratito que vas a estar en este planeta, porque se te va a ir el avión de volada y no experimentaste nada, ¿no? Pero tú, por ejemplo, cuando vas a tocar una pieza taquillera, como dices, sabes que vas a tener éxito automático, pero si tú te atreves a tocar otras piezas, sabes que las personas que te están escuchando no son tan conocedoras de la música y tal vez no comprendan tu mensaje, pero te sucede, ¿no? Por supuesto, yo creo que lo que es importante es cómo juntas el programa. Si toco en un programa nada más obras que no son taquilleras y que además son raras, voy a tener menos éxito, sobre todo con un público muy general. Quizá voy a lograr convencer a los compositores, al público que va mucho a conciertos. Si toco nada más obras taquilleras, va a ser como ganarte el aplauso muy fácilmente, pero no estás dejando nada en realidad. Yo lo que trato de hacer es las dos. En este concierto que les mencionaba, el 18 de septiembre, toco algunas obras sumamente conocidas, sobre todo de Chopin, algunas muy conocidas de Falla, pero toco también la tercera sonata para piano de Kabalevsky, que no es tan conocida, y sin embargo es una gran obra, muy, como diría, amable a cualquier oído, incluso a los oídos de quien no vaya mucho a conciertos. Y entonces lo que les estoy dando un poquito el caramelito de Chopin, y con eso los atraigo para que escuchen Kabalevsky, que viene más adelante en el programa. Es decir, tiene que ver con la creatividad también de cómo presentes las cosas, ¿no? Y si digamos que el mensaje musical no es nada más uno, el mensaje, el que yo tengo no es ni siquiera un mensaje personal, es el mensaje de que la música es música y punto, ¿no? Yo lo que trato de hacer es hacerlo lo mejor que puedo en mi casa, en la preparación y a la hora del concierto también. Y si tengo éxito, no en el sentido de cuánto me aplauden, sino en el sentido de cuánto logro hacer también las cosas como yo planeaba. Eso es para mí el éxito, hacerlo lo mejor que se pueda. Y si lo haces lo mejor que se pueda, el público se va a sentir atraído y va a una manifestación de que algo está correcto, y entonces vas a ganar más público, te van quizá a admirar, a lo que sea, que no es muy importante finalmente, pero es a lo que decíamos hace rato, ¿no? Si haces las cosas bien, vas a manifestar algo correcto, algo positivo, y eso a la gente le va a ayudar para bien también, y esa gente a lo mejor gracias a eso puede hacer un poquito mejor las cosas también. Si es todo por ego y para que me aplaudan y pongo cara de que soy muy intelectual y para que me paguen más, está muy padre y muy válido, pero eso no deja nada a nadie, más allá del dinero y de la fama y de la cara hipócrita que yo ponga, ¿no? Entonces, siempre valorar qué tanto quiero ser taquillero para que me aplaudan, o qué tanto me atrevo a echarles un dulce un poco más amargo, a ver si con eso les endulzo también por otro lado, ¿no? Pero tú que estás platicándonos, o sea, sobre todo que tú quieres justificar tu música o
tus conciertos, todo lo que haces con el piano, de una forma en que tú lo gozas y quieres ser auténtico. Yo te veo que lo que nos estás expresando es una autenticidad a la hora de... Pero ¿cómo ves la música mexicana? Así es de fácil que haya tal compromiso como tú lo tienes, porque por ejemplo yo en la filosofía me he dado cuenta de que hay mucha gente de mucha pose, ¿no? Y que realmente no quiere aportar, no quiere contribuir al conocimiento general y acercar a la filosofía a la gente. ¿Pasa lo mismo en la música? Por supuesto, hay desde los músicos hasta los críticos musicales, que muchos caen en decir lo que hacen mal los demás, pero nunca te van a comprobar cómo ellos serían capaces de hacer ni una milésima parte de eso bien, ¿no? Entonces se cae mucho en pose de que no, yo conozco muchas grabaciones y yo estudié no sé dónde, y lo que hizo fulano fue horrible. Te invito a que lo hagas un poquito mejor que él, para que yo te crea que tú de verdad sabes más que ese señor, ¿no? Entonces se presta mucho a poses, a que mi manera de hacer la música, mi técnica, mi propia personalidad, lo cual, lo que es muy interesante es que en la música, a pesar de que Beethoven, regresando al mismo compositor, escribió las notas y los valores y lo que él quería en una partitura, se puede hacer de miles de maneras, porque cada quien es individual y es diferente, y eso es lo que cuenta finalmente. Yo diría que pones el 95% de Beethoven y el otro 5% o 10% se va a filtrar, aunque tú no quieras, se va a filtrar de tu personalidad hacia la obra, y eso es lo que va a salir hacia allá. No es que tengas que ser un robot, ni tiene que ser que tú reinventes a Beethoven, ¿no? Es un poquito de las dos. Pero regresando al tema, que ya me salió un poco, creo que cualquier música que esté bien hecha tiene un valor, y un valor diferente. En la música de concierto tienes un valor más refinado, que quizá no es para todos, y en la música más popular, o incluso en la música totalmente que se hace para ganar dinero nada más, digo, la música más comercial, que suele ser sinceramente de menor contenido valioso, tiene otro tipo de valor hacia otro tipo de sociedad, para otro tipo de gusto, y es tan valioso como la clásica. Entonces también hay pose en ese sentido, ¿no? Que ven al artista clásico como si fuera Dios, y estás más arriba porque estás en un escenario y estás mejor vestido que el de allá abajo. Entonces es bien fácil para el artista creerse que realmente es Dios, ¿no? Es muy fácil. Danos un resumen, bueno, un consejo para los pianistas jóvenes que quieren aventurarse en esta tarea tan maravillosa que es el piano, pero tan sacrificada, ¿no? Así es muy sacrificada. Yo diría que si realmente tienes la pasión y sabes que tienes algo dentro que no puede salir por otro lado más que por la música, sé músico. Pero aguántate unos 20 años, porque va a ser a largo plazo, y si te aguantas, tarde o temprano la vida te va a regalar la satisfacción de ser músico y de hacer música y de hacer lo que quieres. Muchísimos de mis colegas empezaron siendo músicos, estudiaron en N países, en su familia o las becas o lo que sea, les permitió salir al extranjero, ganar mucho reconocimiento, mucho estudio, y decidieron que finalmente era muy difícil la carrera, pero era difícil porque se imaginaron que era difícil, nunca intentaron hacerlo. Entonces, ya lo hemos repetido, pero se salieron de la carrera y ahora hacen otra carrera en la que no son felices, quizá tienen más o menos dinero, están más frustrados, nunca dieron chance de que la vida fuera la que les fuera diciendo cómo ser más inteligentes para hacer lo que querían, y simplemente tiraron la toalla. Después de todo el sacrificio de 15 o 20 años, tiraron la toalla y a la basura todo el pasado. Eso se me hace gravísimo, o sea, se me hace como un suicidio, básicamente. ¿Nos puedes dar tus datos para que si alguien se quiere comunicar contigo? Con mucho gusto. Les dejo mi página, es www.mauricionader.net. Ahí vienen todos mis datos de email, celular, etcétera, y quien quiera escribirme puede hacerlo libremente. Siempre me gusta estar en contacto con la gente. Pues muchas gracias por aquí esta entrevista, mi querido Mauricio, y espero que no sea la última vez que estés más seguido por acá, porque es muy interesante todo lo que nos platica, ¿no, güerita? Querido Gerardo y güerita, me da placer enorme estar con ustedes en esta cabina. Gracias. Tenemos una amistad que va a durar muchos siglos. Gracias. Y pues aquí estaremos cuando se pueda. Gracias y buenas tardes, buenas noches. Está muy bonito, ¿no? Sí, está padre.